estudian la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue creado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Pueblo. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 hasta 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Señor, gracias en esta noche por tu palabra, Dios. Que cada amigo, cada hermano que está en sintonía con Edificando Vidas sea bendecido a través de la palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Aleluya. En esta noche vamos a hablar sobre el tercer nivel o el tercer estado de los seres celestiales, que tiene que ver básicamente con los seres celestiales que se rebelaron contra Dios, que no guardaron su morada, que no guardaron su dignidad. Y vamos a trabajarlo bajo el tópico, bajo el tema de demonología, gloria al Señor. Y en el mismo vamos a estar hablando sobre los nombres. Número 2, estaremos hablando la logística, cómo le hacen oposición a la iglesia. Y número 3, cómo ellos se encargan de provocar, de lograr que las personas vivan de espaldas a Dios. Vamos a empezar hablando sobre el líder de esta rebelión. Recuerde que cuando hablamos del líder de esta rebelión, estamos hablando básicamente de ese querubín grande, protector, conforme como dice Ezequiel 28 y conforme a como dice Isaías, este querubín que decía en su corazón: subiré a lo alto. Vamos a hablar en 3 direcciones sobre este querubín, ya conocido con otros nombres en demonología. Número 1, estaremos hablando sobre sus diferentes nombres. Número 2, estaremos hablando cómo este querubín ya caído, conocido con otros nombres, se opone a la iglesia, le hace la guerra a la iglesia, le hace la guerra a cada creyente, le hace la guerra a cada ministerio. Y número 3, estaremos viendo a la luz de la Biblia cómo este adversario, cómo este acusador siempre está en contra de las personas, qué metodología utiliza, qué logística utiliza para provocar, para impedir que las personas se acerquen al Señor, se acerquen a su Creador, gloria al Señor. Así que empecemos viendo los diferentes nombres, y a medida que vayamos trabajando los nombres, simultáneamente estaremos estableciendo, viendo, desarrollando cómo este enemigo se levanta en contra de la iglesia y en contra de la humanidad. Veamos lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Note que el primer nombre que encontramos en la Biblia, conforme a cómo están organizados los libros, me refiero al libro de Génesis, es serpiente.
De hecho, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 20, también le da este nombre a este querubín caído, haciendo alusión de esta serpiente que aparece aquí nombrada, registrada en el capítulo 3 del libro de Génesis, haciendo alusión, claro está, de la maquinación, de la forma como el enemigo utilizó la serpiente para provocar, para lograr que se rompiera, se fraccionara la comunión entre Dios y el hombre. Ahora bien, notemos de qué forma, de qué manera la serpiente se introdujo en el Edén para coartar, para bloquear, para afectar la comunión que existía entre Dios y el hombre. Y es bueno que podamos ver que este querubín caído, en el contexto de serpiente, de la serpiente antigua, cuando se opone a la iglesia, cuando se levanta contra la iglesia, cuando se levanta en contra de un creyente, cuando le hace la guerra a un creyente, es con la intención, con la astucia, con su habilidad que le caracteriza el nombre de serpiente, es para robarle, es para coartar, es para quitarle la comunión entre Dios y ese creyente, entre Dios y esa iglesia, entre Dios y ese ministerio. Siempre la serpiente ha estado interesada por robarte la comunión que tú tienes con Dios, por robarte esa interacción que tú tienes con Dios, por robarte ese vínculo que te une con Dios, por robarte aquello que es lo que te tiene adherida a tu Creador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos de qué forma, de qué manera la serpiente o Satanás establece una logística, una metodología para robarte, para afectar la comunión que tú tienes con Dios, para afectar la relación que existe entre tú y Dios. Volvamos a Génesis capítulo 3. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Gloria al Señor. Que el primer elemento que usa la serpiente es distorsionar la palabra de Dios. Vamos a volver a repetir la parte final del versículo 1 de Génesis 3. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios nunca dijo que no podía comer de todos los árboles del huerto. Aquí vemos a la serpiente como de manera de interrogante le pregunta, cuestiona a la mujer sobre el mandato, sobre la palabra que Dios había trazado, que Dios había establecido. Leamos lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el Edén, en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Oiga lo que Dios mandó, estableció. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le había dado el mandamiento, Dios le había ordenado al hombre que podía comer de todos los árboles que habían en el huerto. Pero aquí vemos a la serpiente que dice lo opuesto, cuestiona y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios dijo lo opuesto. Tomo el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Observe lo que dice el versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, de todos los árboles que Dios había establecido en el huerto de Edén, Dios había señalado, Dios había establecido a Adán y a Eva que todos ellos podían comer.
Pero en el 17 Dios establece y dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Primer elemento que usa la serpiente para robarte la comunión con Dios, para afectar el vínculo que existe entre tú y Dios, es distorsionar el mandamiento, es distorsionar la palabra de Dios. Aleluya. Es por ello que nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos que fundamentarnos en lo que Dios ha establecido en la palabra. Pero siempre la serpiente, como una forma de afectar nuestra relación con Dios, va a distorsionar lo que Dios ha planteado, lo que Dios ha establecido en la palabra. Por tanto, no es raro que hoy aparezcan personas hablando lo opuesto a lo que Dios ha establecido en la palabra, hablando lo contrario. No es raro que hoy aparezcan personas distorsionando la palabra, distorsionando el mandamiento de Dios. No es raro que hoy aparezcan personas diciendo, estableciendo que lo que antes era sancionado por Dios, hoy se puede hacer. Y lo que antes no era sancionado por Dios, hoy es sancionado por Dios. Satanás es astuto, es especialista distorsionando lo que Dios ha establecido en la palabra. Y en demonología, en guerra espiritual, una de las cosas que hace la serpiente es tomar lo que Dios ha establecido, tomar la palabra de Dios y distorsionar la misma, gloria al Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar, a la hora de enseñar, a la hora de leer, a la hora de interpretar la Biblia, porque siempre hay un espíritu, siempre hay una serpiente en el contexto de guerra espiritual que quiere buscar la forma, la manera de distorsionar lo que Dios ha establecido en la palabra. Gloria al Señor. Permítame hacer mención de lo que es la hermenéutica. Cuando hablamos de la hermenéutica, estamos hablando básicamente de interpretación. La misma viene de la palabra griega hermeneu, que como he dicho significa interpretar. Pero cuando hablamos de la hermenéutica bíblica, estamos hablando ya la forma, la manera de interpretar la palabra de Dios, la Biblia. Sin embargo, dentro de la hermenéutica está lo que es la vieja hermenéutica, que es la que se preocupa, es la que trata de ir a la verdad del autor, es la que trata de llegar, de entender, de asimilar, de presentar lo que dice el autor a través del texto sagrado, independientemente de su concesión, independientemente de su criterio, independientemente de su postura, independientemente de su credo religioso. En la vieja hermenéutica se trata de ver lo que dice el autor. Y en este contexto, cuando hablamos del autor, estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo. Por eso decía Pedro que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por medio del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de la nueva hermenéutica, estamos hablando de aquella hermenéutica que quiere obviar lo que dice el autor, que quiere obviar la esencia de la palabra, que quiere obviar lo que establece Dios en la palabra y quiere poner por encima del sentir del autor, por encima del espíritu de la palabra, quiere poner su credo, quiere poner lo que él entiende. Y ahí es donde la nueva hermenéutica se empieza a distorsionar la Biblia, a torcer la Biblia, para que la Biblia diga aquello que la Biblia no establece. Por tanto, cada vez que usted vea a alguien tratando de tocar la Biblia, pero de una forma distorsionada, tratando de obligar, forzar el texto bíblico que establezca lo que Dios no ha establecido, permítame decirle que aquí estamos viendo lo que es el espíritu de la serpiente, tratando de confundir tu vida, tratando de confundir tu fe, tratando de confundir lo que tú has recibido de parte de Dios, de parte del Señor. Es por ello que Pablo le dice a Timoteo, oye, persiste en aquello que tú has aprendido desde la niñez. Es por ello la importancia de nosotros persistir en lo que establece la palabra, en lo que dice la palabra. No importa quienes estén hablando de la palabra de manera distorsionada. No importa que las personas quieran presentar lo que Dios ha dicho
de una forma distorsionada, de una forma opuesta a como está el mandamiento. Tú y yo tenemos el compromiso como maestro de la Biblia, como predicadores, como ministros del Señor, de presentar el mandamiento como Dios lo ha establecido en la palabra, de hablar la palabra tal como está establecida en la Biblia. Por eso permítame tomar Génesis capítulo 3. Vemos aquí a Satanás a través de la serpiente, distorsionando lo que Dios ha establecido, gloria al Señor. Y es penoso cuando nosotros escuchamos canciones, escuchamos exposiciones, escuchamos predicaciones, escuchamos personas de renombre dentro del pueblo de Dios que quieren distorsionar la palabra de Dios para exponer, para presentar su credo, para darle realce a lo que ellos están pensando. Pero permítame darle buenas noticias en esta noche. La palabra de Dios dice la misma palabra, que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios, por más que el hombre quiera mutilarla, por más que el hombre quiera distorsionarla, por más que la serpiente antigua quiera distorsionar lo que Dios ha establecido, todavía quedamos hombres y mujeres de Dios que hablamos, enseñamos, predicamos la palabra tal como está escrita la palabra, independientemente del sentir de las personas, independientemente de que la palabra se vea dura en este momento. Hay que hablar, hay que enseñar, hay que trazar la palabra como está establecida. Por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo, tú preséntate delante de Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Y permíteme explicarte que cuando el apóstol Pablo dice usar bien la palabra, está diciendo trazar bien la palabra. Y trazar bien la palabra implica dividir bien la palabra en trozos, gloria al Señor. Y tú y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios, aunque haya muchos dividiendo la palabra mal dividida, aunque haya muchos que se hayan influenciado por el espíritu de la serpiente, y porque quieren tener una ganancia al trazar la palabra y la estén trazando de manera distorsionada, tú y yo tenemos la responsabilidad, tenemos el compromiso delante de Dios de trazar la palabra tal como ha sido establecida, tal como ha sido revelada, tal como Dios te está iluminando. Independientemente que las personas escuchen este mensaje duro, independientemente de que las personas no quieren asimilar la palabra, pero tú y yo, reitero, tenemos el compromiso delante de Dios de hablar, pregonar a voz en cuello las verdades de Dios. Aleluya. Por eso en cierta ocasión, cuando Jesús se encontraba enseñando la palabra, las personas se estaban yendo por el mensaje. Se acercaron los discípulos al maestro y le dieron: maestro, las personas se están retirando, se están yendo. El maestro le respondió: si ustedes quieren también váyanse. Y alguien de ellos dijo: aleluya, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Aleluya. Oye, la palabra hablada, la palabra registrada de Dios, cuando estamos enseñando, hablando, no bajo la influencia de la serpiente, no bajo los parámetros de la serpiente, sino bajo la iluminación del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Esta palabra va a afectar vidas. Esta palabra va a provocar cambio en la gente. Esta palabra va a provocar que la gente se vuelva a Dios. Esta palabra va a provocar en la iglesia que la comunión con Dios sea fortalecida. Gloria al Señor. Pero cuando alguien está enseñando la palabra bajo el espíritu de la serpiente, la palabra, en vez de fortalecer la comunión, empieza a romper la comunión con Dios en la iglesia. Empieza a afectar la vida devocional de la iglesia o de ese ministerio o de ese ministro con el Señor. Es por ello que reitero, tenemos la responsabilidad de pregonar, hablar, enseñar la palabra, porque la palabra de Dios, tal como ha sido revelada, tal como es iluminada por medio de la intervención del Espíritu Santo, esa palabra provoca cambio.
Pero la palabra hablada, enseñada, bajo la influencia de la serpiente, lo que hace es que causa división, causa confusión, causa derrota, causa ruina espiritual con el Señor. Permítame hacer mención, cuando Cristo hablaba de los dos cimientos, Él dijo lo siguiente: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Le voy a comparar a quién, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, dieron contra aquella casa y no cayó. Gloria a Dios. Por eso es que tú y yo debemos de entender la importancia de edificar nuestras vidas en la palabra. Es por ello que la serpiente siempre está preocupada por afectar la palabra de Dios. Siempre está preocupada porque tú y yo veamos la palabra de Dios de una manera distorsionada, gloria al Señor. Pero en esta noche, a través de Edificando Vidas, gloria al Señor, hacemos un llamado a cada pastor, a cada maestro, a cada conferencista, a cada evangelista, y le decimos que estamos llamados a enseñar, a predicar, a proclamar la palabra de Dios tal como ha sido registrada, tal como ha sido plasmada en la Biblia. Independientemente de que algunos se molesten, pero es mejor agradar a aquel que nos ha llamado por soldado y no agradar al hombre del Señor. Retomo. Aquí vemos a la serpiente tratando de manipular la palabra, tratando de afectar la comunión entre Adán y Eva con Dios, distorsionando lo que Dios ha establecido en la palabra. Por eso es peligroso cuando el creyente empieza a manipular la palabra. Es peligroso cuando el creyente empieza a hacerle caso a aquellas palabras que vienen por una manipulación de la serpiente, porque esa palabra manipulada por medio de la serpiente es con la finalidad, es con el propósito, mi hermano, mi hermana, de afectar la comunión que existe entre Dios y tú, gloria al Señor. Es con el propósito de coartar, de mutilar, de cortar lo que te une a ti, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso dijo Jesucristo en el libro de Juan capítulo 8, si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso hay que permanecer en lo que Dios ha establecido en la palabra. Es por ello que la serpiente siempre está trabajando con la finalidad de que tú y yo veamos la palabra de una manera distorsionada. Lo del Señor. Es por eso que a mí no me sorprende que aparezcan tantas personas tratando de enseñar una nueva hermenéutica, tratando de enseñar un nuevo punto de vista opuesto al que ha sido revelado en la palabra. Es por ello que a mí no me sorprende que hoy aparezcan tantas personas con enseñanzas diferentes a lo que Dios ha revelado en la palabra. Es por ello que a mí no me sorprende que hoy aparezcan tantos predicadores que por querer ser aceptados, por querer ser beneficiados por una buena ofrenda, estén distorsionando lo que Dios ha establecido en la palabra con el Señor. Cada vez que una persona empieza a presentar la palabra de Dios de una forma distorsionada, por confabularse con el pueblo, está ministrando, está predicando bajo la influencia del espíritu de la serpiente, gloria al Señor. Aleluya. Permíteme hacer mención de Balaam. Dice la Biblia que cuando fueron a buscarlo para que él maldijera al pueblo de Israel, él consultó a Dios y Dios le dijo que no fuera a aquel lugar. Pero él persistió. Señor le dio el permiso, no porque Dios estuviera de acuerdo. Pero dice que cuando se dirigía, dice que un ángel se puso entre el camino donde iba a cruzar Balaam. Balaam no vio al ángel, gloria al Señor. Pero este animal, gloria a Dios, el Señor permitió que viera al ángel con la espada desenvainada y no avanzara en el camino, gloria al Señor. ¿Sabe por qué Balaam no pudo ver al ángel con la espada desenvainada? Porque Balaam estaba bajo la influencia del espíritu de la serpiente. Balaam, por la codicia que había en su corazón, no pudo ver el ángel con la espada desenvainada.
así hay muchos predicadores, así hay muchos maestros, así hay muchos conferencistas, así hay muchos líderes que a la hora de hablar la palabra, a la hora de enseñar la palabra, a la hora de hablar de la palabra del Señor, gloria a Dios, como han sido cegados, como han sido nublados por la avaricia, por el amor al dinero, no pueden entender que están afectando la comunión entre Dios y el pueblo. No pueden entender que están afectando lo que Dios ha hecho en la vida de ese creyente, gloria a Dios. No pueden entender que cada vez que ellos están enseñando, hablando, predicando, bajo la influencia de la serpiente, están distorsionando la palabra del Señor. Y cuando se distorsiona la palabra, el pueblo es afectado, el pueblo no es bendecido, el pueblo es confundido, el pueblo es dividido, el pueblo, gloria a Dios, es alejado de Dios. Aleluya. Por eso cuando leemos en el libro de Mateo capítulo 4, la Biblia enseña que Satanás tentó a Cristo usando la misma palabra que estaba escrita. Cristo venció en medio de esta tentación a Satanás a través de la misma palabra. Es decir, de la única forma, mi hermano, mi hermana, que tú y yo podemos vencer a la serpiente, podemos hacerle guerra a la serpiente, podemos, aleluya, destronar a la serpiente de los corazones y las vidas que están atadas, es a través de la misma palabra del Señor, aleluya. Cada vez que la serpiente se presente delante de ti, distorsionando la palabra, de la única manera que tú y yo podemos contrarrestar, confrontar esas enseñanzas, es a través de la misma palabra de Dios. Aleluya. Por eso es la necesidad imperante de meterse en la palabra, de hablar, andar conforme a la palabra. Por eso es la importancia de que mi vida, su vida, gloria a Dios, esté metida en la palabra, esté zambullida en la palabra. Porque la vida de un creyente, la vida de un ministro, la vida de una iglesia, la vida de un ministerio que esté sumergida en la palabra, no va a haber serpiente que va a poder afectar esa vida. No va a haber serpiente que va a poder robarse la comunión entre Dios y esa iglesia, entre Dios y ese creyente, entre Dios y esa iglesia, entre Dios y ese ministerio. Aleluya. Por eso en esta noche quiero volver a recalcar: tú y yo estamos llamados a hablar, a enseñar, a trazar bien la palabra. Tú y yo tenemos un compromiso con Dios de hablar la palabra del Señor, aunque hayan otros que por ofrenda, que por prebenda, gloria a Dios, que por el aplauso del pueblo, que por la fama estén siendo influenciados por la serpiente y estén entonces mutilando, distorsionando la palabra del Señor. Por tanto, en demonología, para poder guerrear contra la serpiente, para poder vencer a la serpiente, para poder, gloria a Dios, aleluya, hacer oposición a la serpiente, es a través de la misma palabra de Dios, es usando la espada de la palabra, es usando esta palabra que hace cambio en las vidas. Es usando esta palabra que se encarga de llegar a la mente, al corazón, al tuéstano. Es usando esta palabra que llega al alma, que llega al espíritu. Y cuando esta palabra llega al alma, llega al espíritu, llega a la mente, llega al corazón, empieza a trabajar en esa vida, empieza a provocar el cambio en esa vida, gloria al Señor. Por tanto, te digo en esta noche, no importa que otros estén ministrando, estén enseñando, estén cantando a través del espíritu de la serpiente, tú y yo, aleluya, seguiremos enseñando, seguiremos predicando, seguiremos hablando la palabra bajo la dirección, bajo la guianza del Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, gloria. No importa cuántos estén vendiendo el mensaje de Dios por miedo a que nos han invitado. Oh, gloria. Te tengo buenas noticias en esta noche. Aleluya. Dios se va a encargar de abrirte puertas. Dios se va a encargar de ensanchar tu ministerio. Aleluya. Tú y yo vamos a cumplir con hablar la palabra. No importa que la iglesia te cierre la puerta. Cuando tú estés hablando la palabra del Señor, Dios te va a abrir puertas grandes, puertas poderosas. Gloria a Dios. Así que sigamos hablando, enseñando la palabra del Señor. Aleluya.
Porque la serpiente, una de las cosas que utiliza es tratar de distorsionar para confundir al pueblo, tratar de distorsionar lo que Dios establece, aleluya. De la misma forma que Dios es inmutable, que Dios es invariable, que Dios no tiene sombra de variación, así mismo es su palabra. La palabra de Dios es invariable, inmutable. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Aleluya. Por tanto, lo mismo que dijo Dios ayer que no se podía hacer, es lo mismo que establece la palabra hoy que no se puede hacer. Y es lo mismo que la palabra de Dios va a establecer en el mañana que no se podrá hacer. Aleluya. Así que aunque otros estén siendo invadidos, aunque haya ministerios que empezaron bien hablando, trazando la palabra, y hoy por la prebenda, hoy por la fama, hoy por lo monetario, hoy por la finanza, están siendo influenciados, engañados, ministrados por el espíritu de la serpiente. Tú y yo tenemos el compromiso de seguir hablando la palabra. Oh, gloria a Dios. Así que es una de las armas que la serpiente ha estado usando en estos últimos tiempos para afectar, para robarte lo que Dios te ha dado. Así que mi hermano, mi hermana, aunque miles y 10,000 a tu lado estén distorsionando la palabra, estén mutilando la palabra, estén acomodando la palabra, tú y yo estamos llamados a permanecer en la palabra de Dios. Aleluya. Oh, gloria. Permíteme leer en el libro de Mateo, gloria al Señor, un texto muy interesante. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe lo interesante? Aquí está hablando de creyentes que profetizan en el nombre del Señor. Aquí está hablando de creyentes que proclaman las verdades de Dios. Aquí está hablando de personas que en el nombre de Cristo, oh, gloria a Dios, hacen liberaciones. Aquí está hablando de personas que en el nombre de Cristo reprenden demonios. Aquí está hablando de personas que en el nombre de Cristo hacen milagros, sanidades, prodigios. Y dice que vendrá el momento cuando Cristo le dirá a esas personas: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Sabe lo que implica aquí, hacedores de maldad? Usa la palabra griega anomian, que es lo opuesto a nomos. Nomos es ley en griego. ¿Y sabe lo que está implicando acá? Cristo está diciendo a personas que están profetizando en su nombre, que en su nombre están haciendo milagros, que en su nombre están haciendo sanidades, que en su nombre están reprendiendo demonios. Le está diciendo: apartaos de mí, le va a decir en aquel momento, porque no lo conozco, hacedores de maldad. Es decir, gente sin ley, gente sin palabra de Dios. Por tanto, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no te dejes confundir por milagros, no te dejes confundir por sanidades, no te dejes confundir por liberaciones, porque dice la palabra que hay muchas personas que van a hacer milagros, prodigios, maravillas, pero son gente sin palabra de Dios, sin ley de Dios en su corazón y en su mente. Aleluya. Sin ley de Dios en su corazón y en su mente. Aleluya. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.